Yo creo que es muy interesante y creo que con Igualsari trabajáis mucho la parte de cuidados de la infancia eh, y esto me hace pensar a un dualismo que podemos ver en el discurso contemporáneo sobre la ciudad. De un lado hay la Smart City, la competitividad entre ciudades, el desarrollo. Yo veo del otro lado en vez el urbanismo feminista que propone la percepción del espacio, de las comunidades, de la seguridad y los cuidados. Entonces, el discurso de la infancia. Y esto también me hace acordar Senne, cuando habla de la ciudad de los edificios, la ciudad del hacer, eh, que es la ville, y del otro lado la cité, que es la ciudad de las personas, de toda la parte social. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuál puede ser la relación entre la ciudad de las cosas y la ciudad de las personas? Es muy grande, obviamente, Es que, como bueno, pregunta. claro, Sí, claro, para nosotras en realidad lo que tiene que pasar es como, bueno, buscamos un cambio de paradigma donde evidentemente la ciudad tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Y de sus necesidades. Entonces, esta ciudad de la forma, ¿no? De los edificios tiene que dar respuesta a la vida y a las necesidades cotidianas de las personas, porque si no, bueno, para mí es que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién hace la ciudad? ¿No? Una ciudad sin todo el tejido social es una ciudad. sí, bueno, es que normalmente se dice que la parte, por ejemplo, tomamos la Smart City, ahí se pone el enfoque principal sobre las cosas que tienen que ayudar a las personas. Pero Mm. se ve claramente que a la base de la pirámide están las personas y arriba están las cosas que, por importancia. Y es un equilibrio que quizás hay que repensar, porque no sé, la Smart City por los cuidados que piensa. ¿Cómo puede mejorar los cuidados con más sensores o con, un monitoreo continuo de tráfico? Creo que no hay un elemento de una aportación positiva esta parte de material sobre la parte social. Bueno, sí, estoy de acuerdo, con lo que comentas. Es que no sé si tengo mucho que profundizar más sobre este tema, Y, pero se ve, es que hay los intereses económicos, ¿no? También por el medio y como la hipertecnologización, que bueno, la tecnología no es que esté en contra y puede ser muy útil, pero bueno, buscando a qué finalidad responde, ¿no? Solo la tecnología por la tecnología, que es a veces lo que pasa un poco con estos edificios súper tecnológicos, pero que luego con un sistema pasivo energético, ¿no? Que sería muchísimo más sostenible y que consumiría mucho menos y resulta que acaba siendo muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pierde un poco el sentido. sí. Y si tomamos, digamos, esta visión de la ciudad de las personas, eh, creo que es muy interesante para el urbanismo feminista, bueno, el feminismo en general, la cuestión de los cuerpos, porque el feminismo siempre ha luchado se contra la mercantilización del cuerpo, pero del otro lado, liberar los cuerpos. Y esto me hace pensar en el 2014, cuando la revolución de los paraguas en Hong Kong se, bueno, han resistido digamos, a las políticas chinas, pero detrás de aquellos paraguas colorados había cuerpos que estaban ocupando un espacio público. Y del otro lado se puede ver como sí estaban resistiendo a la opresión,
pero del otro lado estaban también teatralizando el espacio público porque ahí estaba jugando digamos, la atención mundial de todas las otras potencias para que ayudasen en Hong Kong. Entonces, tomando esta visión del cuerpo del feminismo, creo que tú también tienes me habías hablado del baile como forma también de empoderar el cuerpo, de darle una presencia en el espacio. ¿Cuál es la relación del cuerpo con la ciudad? ¿Es solo resistencia o también el cuerpo se puede utilizar para la participación comunitaria y se puede crear poder a través de los cuerpos? Sí, yo creo que ya la presencia del cuerpo en el espacio público es la materialización y la visibilidad también, ¿no? Y justamente en esto que hablábamos antes de esta división de lo público y lo privado y como de un cuerpo femenino, ¿no? O ocupando el espacio público y haciéndose visible, pues ya en sí mismo, y más a lo mejor dependiendo de en qué lugares o a qué horas, ¿no? Pues ya es como revolucionario en sí mismo, ¿no? O es una acción ya contestataria o... Entonces, bueno, desde el feminismo pues sí que se utilizan mucho las acciones a través del cuerpo, ¿no? Tanto desde el baile como desde otras disciplinas y en el urbanismo pues también. Y de hecho hay una metodología que podríamos decir que podría ser de las primeras que se identificó como que salía desde el activismo feminista y relacionada al análisis urbano, que son las marchas exploratorias, y que esta metodología justamente se trata de salir a la calle un grupo de mujeres, de vecinas, que viven en un territorio, trabajan o lo utilizan, y recorrer ese territorio analizando pues qué sensaciones, qué percepciones generan los diferentes elementos urbanos o sociales que hay en ese territorio, ¿no? Y para mí pues tiene como esta metodología, nosotras la utilizamos bastante en Equalsari y tiene dos puntos pues muy positivos, que por un lado es pues toda la riqueza que le da al análisis urbano esta experiencia directa y este conocimiento de las vecinas sobre sus espacios cotidianos, pero además hay toda esta parte de empoderamiento, de salir un grupo de mujeres a la calle, muchas veces de noche, y atravesar como espacios que pueden generarnos inseguridad, pero hacer como ocupar estos espacios y transitarlos también juntas, ¿no? Es una experiencia de sororidad también muy, muy bonita. Pero tú crees que entonces no es solo resistencia, es empoderamiento lo que pueden hacer los cuerpos. Es las dos cosas, ¿no? A ver, si retomamos, digamos, la parte de la material de la ciudad, no solo los edificios, pero podemos pensar que también ahí los cuerpos son importantes. Si, a ver, como arquitecta y urbanista de Igualsari, ¿cómo puedes modificar, por ejemplo, algo tan material como el alumbrado público de una ciudad, el transporte público? Me acuerdo de un proyecto de patios de escuelas de Igualsari. Entonces, ¿cuáles son las visiones que se pueden dar a estos espacios que son materiales al final? Sí, bueno, no hay tampoco recetas, ¿no? Mágicas, porque esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que cada
cada territorio y cada comunidad generarán sus propias respuestas en base a las necesidades pues sociales, culturales y lo que sea. Y, por ejemplo, el tema de la iluminación. El tema de la iluminación es un tema que se ha hablado muchísimo porque, ¿no?, muchas veces es cuando se habla de seguridad urbana, pues bueno, poner más iluminación, ¿no? Esta es una visión un poco simplista, ¿no?, del tema de la violencia machista en la ciudad. Sí que es verdad que en determinados puntos o en determinados momentos una buena iluminación puede ayudar a, bueno, a generar esta percepción de más seguridad, ¿no? Pero simplemente poner más iluminación no soluciona el problema de las agresiones, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ir acompañado sobre todo de, bueno, repensar toda la configuración urbana, pues para que no haya fracturas, fracturas tanto físicas como sociales, para que, para que si en un momento necesitas pedir ayuda, la configuración urbana, por ejemplo, vida en las plantas bajas, mixticidad de usos, ¿no? Si en un momento necesitas pedir ayuda, pues saber que hay vida, hay vitalidad en los barrios y que enseguida podrás acudir a alguien, ¿no? O alguien te va a escuchar, alguien te va a ver, ¿no? Como toda esta vigilancia informal que se genera cuando hay un tejido de barrio fuerte. Después, ¿qué más me preguntabas también del transporte? Bueno, el transporte viene un poco con el tema también de las diferentes tareas y del valor que se les da y de cómo se planifican los horarios y los recorridos, ¿no? Pues por un lado, la frecuencia del transporte muchas veces se piensa en las horas puntas, que son las de ir y volver del trabajo, cuando en realidad hay mucha otra población que tiene unos horarios distintos porque hace otro tipo de actividades y que no se han tenido en cuenta, ¿no? Tanto en el tipo de recorridos, ¿no?, que muchas veces son largas, no, si son para el trabajo, pues pueden ser distancias más largas en unos horarios muy concretos y que en cambio todo el resto de tareas fuera del ámbito laboral, pues tal vez sean distancias más Bueno, cortas los y trabajadores nocturnos. también, esto también es algo que está invisibilizado, porque a la noche pues no hay transporte público, o si lo hay es mucho más lento y mucho menos eficiente. Sí, todo esto, además de también el diseño, pues que sea accesible, ¿no? Porque cuántas veces en el metro hay muchísimas escaleras y no hay un recorrido accesible, ¿no? O temas de, bueno, paradas de autobús que sean visibles, ¿no?, transparentes. En el metro lo mismo, que ahora se está haciendo cada vez más, ¿no? Pues que puedas tener también con un panel como con la frecuencia de autobuses para poder tener una idea de si te queda mucho tiempo de espera, si no, ¿no? Todo esto. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y sobre todo yo creo que hay un trabajo paralelo con lo que es los temas de diseño urbano y de planificación, pero también hay un tema de educación que viene ya desde la infancia, ¿no? Tanto en el tema de roles y estereotipos sexistas, como también una educación espacial feminista que llamamos nosotras, que es algo, esto viene un poco por lo de los patios. Sí, era muy interesante. ¿No? Digamos que desde estas es una de las desigualdades que están todavía muy invisibilizadas y que tiene que ver con la cantidad de espacio que ocupamos y también no solo con la cantidad, sino con la calidad de los espacios que ocupamos y que hay unas desigualdades por géneros terribles y que es una situación que está normalizada, no se actúa porque casi no se percibe, ¿no? Y esto pues en los patios de las escuelas es un lugar donde se puede ver muy, muy fácil, ¿no? Y ya solamente viendo cómo están diseñados y
y qué grupos ocupan más espacio que otros y cuáles son los espacios centrales y visibles y bien equipados, para qué actividades sirven y qué actividades pues, se desarrollan en espacios periféricos sin apenas equipamientos y bueno, que esto también nos parece que es muy importante empezar a trabajar en este ámbito para, ¿no? Si buscamos una igualdad efectiva, pues la dimensión espacial es algo que también tenemos que trabajar. Yo creo que también recuerdo vuestra propuesta para los patios de las escuelas, el hecho de trabajar también con objetos efímeros, que no solo estructurales, que te dan una posibilidad de hacer proyectos de bajo coste, pero que cambia una perspectiva y la educación, bueno, lo que decíamos desde el principio, es cultural. Entonces, si ya los niños se educan de una forma abierta y no solo que hay niños que juegan y otros que miran los que juegan. Creo que es muy interesante y también relacionado al coste del proyecto, que puede ser muy bajo o bueno, depende de cuánto es estructurado. Y bueno, para terminar, me gustaría, bueno, más que una pregunta, es una petición, si nos puedes aconsejar un libro, un artículo o un proyecto de Qualsari o de otros estudios de arquitectura y urbanismo, o una peli, no lo sé, para entender mejor qué es el urbanismo feminista, porque creo que también los técnicos tienen que educarse a entender de otra forma la ciudad. Vale, pues bueno, yo te voy a hacer varias recomendaciones porque por suerte hay un montón de información para quien le interese el tema y de ejemplos. Entonces, bueno, uno que ya he comentado antes, el libro de Zaida Moixí, Mujeres, Casas y Ciudades, y después también el libro de Colectivo Punsís, Urbanismo Feminista, que la verdad es que hace una genealogía muy completa de todo el desarrollo conceptual y práctico de lo que conocemos ahora como urbanismo feminista. Y luego, pues, de proyectos que puedan ejemplificar cómo todas estas ideas podrían ser llevadas a la práctica, pues uno podría ser en Patitzem, que es el proyecto de patios que hablábamos ahora, que podéis ver en nuestra web, equalsari.org. Lo pongo en descripción. Y también hay una publicación relacionada, que es toda una metodología de un proceso participativo para repensar los patios, ¿no? En clave feminista. También podéis encontrar en nuestra web. Y después el proyecto de Femdisapte, que es una remodelación de una plaza, también a través de participación con niños y niñas, también pensado como un proceso de educación espacial feminista y que al final pues tiene unos resultados muy positivos, ¿no? También hemos podido ver en el tipo de juego y en el tipo de relaciones que se establecen, que también os invito a que lo visitéis en nuestra web. Vale. Bueno, muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante, enriquecedora y bueno, nosotros Urbanistan, aunque me ves solo a mí, pero somos hemos creado este proyecto también porque entre varias cosas somos feministas y entonces te agradecemos esta charla, pero también el trabajo que con Igualsari y bueno, el trabajo de todos los demás arquitectos y urbanistas feministas, porque como decía, es necesario hacer un cambio de paradigma y es necesario hacerlo ya, después de 150 años de profesión de urbanistas, más o menos. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y mucha suerte con el proyecto de Urbanistán. Gracias.